Tras ganar la lotería, mi querido padre murió en un accidente. Mi madre y mi hermano pequeño, incapaces de soportar el dolor, tomaron veneno para ratas y lo siguieron, abrazando la urna. Fui al lugar donde había muerto mi padre a buscar justicia. Solo conseguí que me rompieran las piernas y me robaran el boleto de lotería. Me obligaron a casarme con un solterón del pueblo vecino para poder sobrevivir. 10 años después descubrí la verdad, por accidente, cuando él, borracho, la dejó escapar. Resulta que mi madre, mi padre y mi hermano nunca murieron. Robaron mi boleto de lotería y se mudaron a la ciudad. Cambiaron de identidad para vivir por encima de los demás. «Acéptalo», me dijo él. «Yo mismo ayudé a tu padre a fingir su muerte. ¿De verdad creíste que le importabas, siendo una chica? Solo te engañó con palabras dulces para que ahorraras el precio de la novia de su hijo». No podía creer lo que estaba oyendo. Mientras exigía respuestas, el solterón me golpeó por accidente con una botella y morí. Cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido el día en que mi padre fingió su muerte. «Young, moriste de una forma tan trágica. Ahora que te has ido, ¿cómo voy a criar sola a nuestros 2 hijos?» Corrí hacia allí. Mi madre y mi hermano pequeño lloraban junto a mi padre. Los vecinos se habían reunido en el patio, negando con la cabeza, mirando a mi padre tendido en la camilla, el rostro cubierto de sangre, la herida muy grave. «Pobre Young, qué mala suerte. ¿Cómo pudo caerse del andamio en la obra? Ahora que se ha ido, ¿qué hará su mujer con los 2 niños?» Al oír los cotilleos de los vecinos, mi madre y mi hermano lloraron todavía más fuerte. El llanto era tan lastimero, las caras tan afligidas, que parecía que mi padre había muerto de verdad. Si no hubiera renacido una vez, tal vez yo también lo habría creído. Igual que en mi vida anterior, mi madre, viendo que el ambiente ya estaba lo bastante conmovido, sacó sollozando una botella de veneno para ratas de su pecho. La levantó con fuerza, para que todos los vecinos la vieran bien. Gritó con dramatismo, como una actriz de ópera: «Young, si mueres, yo me voy contigo también. Al menos nos haremos compañía en el camino al más allá». Mi hermano pequeño también fingió su papel de hijo devoto, llorando muy alto. «Es verdad, papá. Yo tampoco puedo soportar perderte. Tu hijo se va contigo». Con eso, los 2 se prepararon para tragar el veneno y morir. En ese momento, entré corriendo al patio. Justo antes de que se lo tragaran, les tiré la botella de la mano. «Este veneno no se puede comer». El polvo negro se esparció por todo el suelo. Mi madre y mi hermano se giraron y se sorprendieron mucho al verme. En mi vida anterior, nadie me avisó de la muerte de mi padre a tiempo. Cuando me enteré, ya solo vi 3 urnas de cenizas. Creo que me evitaron a propósito, para que su falsa muerte saliera bien. Al verme aparecer de repente, mi madre se quedó paralizada un instante, pero enseguida se recompuso y puso cara de dolor e indignación. «Alba, qué fría eres. No solo no sientes pena por la muerte de tu padre, sino que además nos detienes a tu hermano y a mí. Tu padre te quiso muchísimo en vida, y para nada. Te pagó los estudios, te dejó trabajar en la ciudad, y ahora que se ha ido de repente, ni siquiera tiene compañía en el camino al más allá». Mi hermano también habló, con los ojos enrojecidos, acusándome. «Hermana, yo soy distinto a ti. Papá era todo mi mundo. Ahora que se ha ido, mi mundo se ha derrumbado. Si puedo irme con él ahora, es la última muestra de piedad filial que puedo ofrecerle como hijo». Escuché a mi madre y a mi hermano hablar con tanta hipocresía. Cada palabra era una puñalada por la espalda, y como era de esperar, los vecinos empezaron a cotillear. «Este Young sí que se casó con una buena mujer, dispuesta a morir por amor. Así, sin más. Y su hijo, de verdad, muy piadoso. Sí, pero Young siempre quiso más a su hija. Y ahora es ella la que más miedo tiene a morir. Si me preguntas, mejor criar un hijo que una hija». Viendo a los vecinos señalando con el dedo y la nauseabunda hipocresía de mi madre y mi hermano, mi mirada se fue volviendo fría. Capítulo 2. En mi vida anterior, de verdad creí que mi padre era un padre excepcional en el pueblo,
uno que no favorecía a los hijos varones sobre las hijas y trataba a todos por igual. A diferencia de otros padres, que llamaban a sus hijas Yaodi, es decir, la que llama a un hermano, con la esperanza de tener un hijo, a mí me llamó Zaokai, la que trae riqueza. Me decía que yo era el tesoro de la familia y que traería fortuna al hogar. Mi padre siempre me convencía con dulzura. Alba, papá te manda a estudiar y te deja trabajar en la ciudad porque tú tienes la capacidad. Pero tu hermano pequeño es delicado. No está hecho para el trabajo duro. Cuando encuentre esposa en el futuro, dependerá de ti. El mayor deseo de papá es ver que tú y tu hermano os ayudéis, que nuestra familia viva en armonía. Llena de gratitud hacia mi padre, y por el bien de mi familia querida, prefería ahorrar en la ciudad hasta el último céntimo, comiendo fideos instantáneos en cada comida, solo para enviar la mayor parte del dinero a casa. Lo que más deseaba oír era la llamada de mi padre después de enviar el dinero, alabándome por ser capaz, por saber cuidar de la familia. Una vez creí que tenía una familia increíblemente feliz, pero todo aquello no era más que una mentira que mis padres y mi hermano habían inventado para explotarme. Y mi nombre, Alba, sí trajo riqueza a la familia. Pero aquel boleto de lotería de 5 millones me empujó al abismo de la oscuridad. Escuchando los cotilleos insoportables de los vecinos, saqué con calma una botella de paraquat de la bolsa que llevaba. Mamá, hermano pequeño, me habéis malinterpretado. La muerte de papá me duele más que a nadie. De camino aquí lo pensé bien, y decidí seguirlo. Por eso compré este paraquat. Hace un momento, cuando os vi a punto de tragar veneno para ratas, pensé, vaya familia, hasta para morir pensamos igual. Pero el veneno para ratas no es tan fuerte. Un lavado de estómago puede salvaros. Mejor bebamos paraquat. Es una forma segura de irse. Todos los vecinos sabían que el paraquat se usaba originalmente para matar malas hierbas, pero de vez en cuando alguien lo bebía por accidente. Un solo sorbo convertía todos los órganos en fibra, y ni un dios podía salvarlo. Sonreí levemente y le puse la botella de paraquat en las manos a mi hermano pequeño. Hermano, sé que eres el más piadoso. Acabas de decir que querías mostrarle devoción a papá, así que te dejo ir primero esta vez. Cuando lo bebas tú, bebo yo después. Es mi forma de ser considerada. Mi hermano apartó las manos como si la botella quemara, con la voz temblando. No, hermana, ve tú primero. Mi madre, que siempre había mimado a su hijo, se asustó al verme con algo que de verdad podía matar. Le arrebató la botella y gritó: Alba, ¿es que quieres morir? ¿Cómo se te ocurre dejar que tu hermano vaya primero con algo tan mortal? Puse cara de confusión y dije: pero mamá, ¿no estabais tú y mi hermano gritando hace un momento que queríais morir por papá? ¿O es que quieres ser la primera en irte tú? Total, toda la familia se irá tarde o temprano. ¿Por qué no bebes tú primero, mamá? Mi madre se quedó atrapada, sin poder aceptarlo ni rechazarlo. En un momento de desesperación, vio el veneno para ratas en el suelo, se dio una palmada en el muslo y dijo: en realidad, creo que sería mejor comer veneno para ratas. Rápida como un rayo, recogí todo el veneno antes de que ella pudiera, y luego abrí la botella de paraquat y vertí el veneno dentro. Viendo a mi madre y a mi hermano ahí parados, atónitos, fingí una repentina idea. ¿Os preocupa que el paraquat no sea lo bastante potente? O tal vez, mamá, estás siendo minuciosa. El veneno para ratas actúa rápido, el paraquat asegura la muerte. Mezclados, moriréis rápido y seguro. Venga, bebamos un trago a la vez. Al ver que su falso veneno para ratas ya no servía para la actuación, el pánico se dibujó en las caras de mi madre y de mi hermano. Capítulo 3. En ese momento, los vecinos que habían estado alabando a mi madre y a mi hermano empezaron a notar algo raro. Hace un momento, esta valiente esposa y este hijo gritaban que querían morir, y nadie podía detenerlos. ¿Por qué ahora no quieren? Sí, tiene razón la hija. El paraquat es mortal. Si lo bebes, mueres seguro. Tragar veneno para ratas también es morir. ¿Por qué no pueden simplemente elegir otra forma de morir? En silencio me respondí a mí misma: claro que no.
El veneno para ratas era falso, pero mi paraquat era real. Mi madre y mi hermano solo querían fingir una muerte pública. Nunca esperaron que yo apareciera de la nada y les estropeara el plan. Viendo que los vecinos empezaban a sospechar, levanté la voz a propósito. Al principio pensé que mamá y mi hermano estaban tan decididos como yo. Incluso pensé que, después de que los tres siguiéramos a papá, todos sus bienes se donarían. Todos los que han venido hoy a despedirnos en nuestro último viaje recibirán una parte. A papá le encantaban las reuniones animadas y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás en vida. Creo que desde el cielo se alegraría de esto. En cuanto dije eso, los vecinos estallaron en confusión. Con los años, mi padre había vivido cómodamente gracias al dinero que yo ganaba trabajando sin descanso en la ciudad. No solo se construyó una casa de 3 pisos, también crió peces en un estanque y plantó un huerto. Al repartirlo, sería una suma considerable, y eso, naturalmente, despertaba envidia. Antes había intentado de todas las formas convencer a mi madre y a mi hermano de beber el paraquat, pero se negaban. Como no pude convencerlos yo sola, encontré a otros que lo hicieran por mí. Los vecinos que habían venido solo por curiosidad, ahora los había convertido a todos en interesados. Los hombres mueren por la riqueza. No creía que no fueran a sentir la tentación. Pronto todos empezaron a animarnos a tomar el veneno sin miedo. Aquello asustó de verdad a mi madre y a mi hermano. ¿Cómo iban a atreverse a morir de verdad? Al fin y al cabo, el falso drama de muerte que habían montado juntos era para librarse de todos los parientes y amigos, y de mí, su estorbo, para que los tres pudieran vivir bien con los 5 millones que yo había ganado en la lotería. Todavía les quedaba una larga vida por delante. Nadie quería morir de verdad en aquel pueblo pobre de montaña. Bajo la presión de la multitud, mi madre fue la primera en ceder, con cara de aflicción. Confesó: todo eso de la vida y la muerte era solo cosas dichas con rabia. Esta niña, Alba, dice tonterías. No le hagáis caso. Además, Jong era un hombre tan devoto a su familia que seguro que no querría que lo siguiéramos así. He comprendido que es mejor vivir bien. Los vecinos se mostraron algo decepcionados, pero con tantos ojos mirando, no podían obligar a nadie a morir a propósito. Algunos, los más codiciosos, escupieron hacia mi madre. Fácil decirlo, dijiste que morirías, y ahora dices que no. Menuda broma. La cara de mi madre se puso pálida y luego roja, y no se atrevió a responder. Mi hermano también encogió la cabeza, como una codorniz. Aprovechando la ocasión, caminé hasta el cuerpo de mi padre. Lo miré tendido en el suelo, inmóvil, y lloré fuerte. Papá, mamá no va contigo, ni tampoco mi hermano. No puedo soportar ver esto. Te has ido de una forma tan miserable. Tu hija ni siquiera pudo verte por última vez. Mientras hablaba, lloraba y sollozaba, esparciendo todo por la cabeza ensangrentada de mi padre. Mi madre y mi hermano intentaron detenerme deprisa, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 4. La causa oficial de la muerte de mi padre era un golpe en la nuca, así que la sangre falsa estaba toda repartida por esa zona. Era pleno verano, un calor abrasador, y la sangre llevaba tiempo seca en su pelo. Me limpié la zona con la manga, con lágrimas y mocos. La sangre de la superficie se disolvió, revelando el cuero cabelludo bajo los mechones, que no se habían teñido del todo. Bajo la superficie ensangrentada no había ninguna herida. Sonreí para mis adentros. Tal vez mi padre pensó que, como la persona ya estaba muerta, aparte de la familia, los vecinos no examinarían el cuerpo de cerca. Una herida falsa bastaría. Pero ¿quién iba a imaginar que su plan meticuloso se vería arruinado por mi intromisión? Vi los párpados de mi padre temblar sin control, un temblor imposible de ignorar. Así que exclamé, fingiendo sorpresa: ¡ay, madre mía! Después de limpiar la sangre, el cuero cabelludo está completamente limpio. No hay ninguna herida. Mi grito atrajo la atención de los vecinos cercanos, y aparté con cuidado el pelo manchado de sangre de la cabeza de mi padre para mostrar el cuero cabelludo liso debajo. Los vecinos más cercanos se quedaron boquiabiertos. Dios santo, de verdad no hay ninguna herida. ¿Cómo puede haber tanta sangre?
Esto es imposible. ¿Será que no está del todo muerto? Fingí gritar aún más fuerte, y luego rompí a llorar con un llanto atronador. Papá, abre los ojos y mírame. Soy Alba, tu hija querida. No creo que estés muerto. No lo creo. Papá, no te preocupes, te despierto ahora mismo. Conteniendo la risa, levanté la mano y le di una bofetada a mi padre con todas mis fuerzas. Con un golpe rápido, medio rostro se le puso rojo, 5 marcas de dedos claramente visibles. Todo el cuerpo de mi padre tembló, pero se obligó a contenerse. Grité: «Papá se ha movido. Lo he visto moverse». Entonces, a la velocidad del rayo, le di más de una docena de bofetadas seguidas. Mi padre se retorcía de dolor, como un pez friéndose en aceite hirviendo, forzado a quedarse quieto, queriendo esquivarme, pero sin poder moverse. Abre los ojos, querido padre, y deja que todo el pueblo vea con sus propios ojos cómo intentaste fingir tu muerte para engañar a todos. Seguía bofeteándolo sin parar, mientras mi madre y mi hermano estaban frenéticos. Al final, se abrieron paso entre la multitud de vecinos reunidos y corrieron a detenerme. Mi madre me gritó: «Alba, hija sin piedad filial, te mato». Mi hermano también rugió: «Hermana, has perdido la cabeza. Esto es una falta de piedad filial». Por supuesto, no iba a dejar que lo consiguieran. Arrastré a mi padre por las piernas, hundiéndome en la multitud más densa de delante, gritando fuerte: «Mamá, hermano, nada es más importante que devolverle la vida a papá. Podéis pensar que soy la hija sin piedad. No os culparé». Entonces, antes de que mi padre pudiera recuperar el aliento, lo dejé en el suelo. Crucé las manos como si le hiciera reanimación y presioné con todas mis fuerzas en su vientre, el punto más vulnerable. «Viejo bastardo, esta vez no creo que pueda seguir fingiendo». Y así, delante de todos los vecinos reunidos, mi padre respiró hondo, abrió los ojos de golpe y se sentó de un salto. Capítulo 5. Un cadáver que se levanta de entre los muertos. Maldita sea. Un muerto de verdad. Ha vuelto a la vida a plena luz del día. Los vecinos gritaron horrorizados y se dispersaron, señalando el cuerpo erguido de mi padre, aterrados. Mi padre miró con los ojos como platos a los vecinos que lo rodeaban, todos ellos intercambiando miradas vacías, tan confundidos como él sobre cómo reaccionar. El solterón que había estado callado entre los vecinos por fin habló. «Imposible. Vi con mis propios ojos a John caer del andamio, de 3 pisos de altura. Ya estaba muerto entonces. Fui yo quien los trajo a todos de vuelta. ¿Crees que no sabría si estaban muertos o no? Eres joven, así que no sabes que los muertos pueden tener un último estallido de vida. En realidad, su alma ya se había ido. Solo era una cáscara que aún reaccionaba físicamente. Estaban completamente muertos. En mi vida anterior fue él quien ayudó a mi padre a fingir su muerte. Mucha gente del pueblo sabía que el solterón, de vez en cuando, ayudaba a cocinar en la cocina grande, cuando la obra estaba ocupada. No era raro que hubiera visto caer a mi padre, así que nadie sospechó nada entonces. Pero ¿cómo iban a saber que el solterón había confabulado en secreto con mi padre, con la condición de ayudarlo esta vez? Mi padre le daría a una joven inocente, a mí, como esposa, durante los 10 años que el solterón me tuvo bajo su yugo. Mi padre y su gente vivieron felices, a costa de mi sufrimiento. Ahora, justo cuando estoy a punto de desenmascararlos, todavía se resisten a rendirse. Solté una risa burlona y le respondí: «Eres del pueblo vecino. ¿Qué te importa a ti la familia de este pueblo? ¿Tanto deseas que mi padre muera? ¿Qué sacas tú con esto?» El rostro del solterón se puso rojo al ver expuestos sus motivos ocultos y tartamudeó incoherente: «Niña, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué iba a querer yo que tu padre muriera?» «Exacto». Asentí y les dije a los vecinos alrededor: «Las palabras vacías no sirven de nada. Basta con que alguien le tome el pulso. Y quedará claro, ¿verdad?» Los vecinos asintieron, les pareció razonable, y corrieron a llamar al médico descalzo que vivía a la entrada del pueblo. Mi madre y mi hermano se paseaban ansiosos por allí cerca. Desde que mi padre se había sentado de repente, resucitando,
No sabían si detenerlo o no. Estaban completamente perdidos. Al fin y al cabo, era muy distinto del plan original. Los vecinos observaban de cerca. No podían simplemente insistir en que mi padre estaba muerto. Si la actuación se desmoronaba, ¿no quedarían expuestas las intenciones de la familia a plena luz del día? El médico llegó corriendo, pero mi padre se quedó paralizado, sin atreverse a mover ni los ojos. Cuando el médico se acercó, con la mano casi tocando el pulso de mi padre por fin perdió la compostura y se movió de golpe. Habló con voz ronca. No, no hace falta. Creo que he recuperado el conocimiento. Mi padre parecía avergonzado, con gotas de sudor grandes como frijoles rodando por sus mejillas. El médico estudió su semblante largo rato y luego murmuró: «Tienes buen aspecto, no como alguien que ha perdido tanta sangre, pero esa marca de bofetada en la cara, ¿necesitas que te recete alguna hierba para frotártela?». Los vecinos de alrededor comprendieron enseguida, y las miradas que le lanzaban a mi padre se llenaron de desprecio. Así que fingía, todo el tiempo. Ay, de verdad pensé que había visto un fantasma. Resulta que solo se burlaba de nosotros. Expuesto delante de todo el pueblo por fingir su muerte, la buena reputación de toda la vida de mi padre quedó completamente arruinada. Mi madre y mi hermano se obligaron a actuar como si no supieran nada, corriendo al lado de mi padre para seguir con su papel de familia devota. «Young, no estabas muerto después de todo. Me diste un susto de muerte». «Sí, papá. Me alegro tanto de que hayas vuelto a la vida». La historia del pastor que gritaba lobo funciona una vez, pero después de tantas veces, ya nadie la cree. Y así fue. Los vecinos negaban con la cabeza uno tras otro, y surgían murmullos de desdén. 1 finge la muerte, 2 buscan la muerte. ¿Para quién están montando este espectáculo? Vámonos ya. Esto es aburrido. Ahora, mi padre no solo había perdido toda la dignidad, sino que mi madre y mi hermano también querían evitar que hablaran de ellos a sus espaldas. En mi vida anterior, después de que mi madre y mi hermano fingieran su suicidio, todo el pueblo me llamó hija sin piedad filial. Decían que ellos tenían más conciencia que yo. Aquellas palabras duras y crueles hicieron que no pudiera volver a levantar la cabeza en el pueblo. Ahora quiero que ellos prueben lo que se siente al ser despreciados. Capítulo 6. Después de que terminara la farsa, los vecinos abandonaron el patio de mi familia. Mi padre, apoyado en mi madre, se levantó y cojeó hasta la casa. En cuanto se sentó, corrí a buscarle agua, ayudándolo a limpiarse el cuerpo y a masajearle las piernas. Mientras lo atendía, mi cara se llenaba de alegría por su regreso de entre los muertos. «Papá, siento que he estado en un sueño. Qué bien que no hayas muerto». Me sequé las lágrimas, mostrando lo mucho que no podía soportar perderlo. La cara de mi padre estaba pálida, y se cubrió la marca roja de la mejilla sin decir nada, claramente furioso porque yo acababa de arruinar su plan de muerte falsa en público. Pero como todo lo que hacía era por su bien, no podía encontrar ninguna razón para culparme. Al final, solo pudo refunfuñar enfadado. «La próxima vez, no me abofetees directamente en la cara. Mira, se me ha hinchado». Fingí no entender. «¿Qué próxima vez, papá? Solo hace falta morir una vez. Si murieras otra vez, tu hija no podría soportarlo». Mi padre se atragantó con mis palabras y no pudo responder por un momento. Yo continué por mi cuenta. «Pero bueno, no pasa nada. Después de una gran desgracia viene una gran fortuna, papá. El boleto de lotería de 5 millones que gané la última vez sigue guardado a salvo. Ya que has vuelto a casa esta vez, los 4 podemos ir mañana al centro de lotería para cobrar el dinero. Así no tendremos que preocuparnos por ningún cambio inesperado. A partir de ahora, con este dinero, podremos comprar una casa grande en la ciudad y vivir cómodos, disfrutando de una vida tranquila». En cuanto dije eso, vi a mi madre y a mi padre intercambiar miradas, con expresiones un poco incómodas. Mi madre dijo enseguida: «Alba, mira, después de todo este alboroto de hoy, toda la familia está cansada. ¿Por qué no vas a la habitación de dentro a descansar un rato? Tu padre y yo también echaremos una siesta luego». Mi hermano intentó seguirme a la habitación, pero mi madre lo detuvo. «Diego, espera un momento. Mamá tiene que decirte algo». Fingí obedecer,
Cogí el barreño que había usado para lavarme y me fui. Vale, entonces papá, mamá, voy a tirar el agua primero y luego vuelvo a mi habitación. En ese momento, saqué a propósito el tema del boleto de lotería. El plazo para cobrar un boleto de lotería puede ser de hasta 60 días, y no estaba segura de qué día elegirían para cobrarlo. Solo dándoles una razón que hiciera necesario cobrarlo, mañana podría lograr que hablaran del asunto con urgencia enseguida, y así yo podría aprovechar la oportunidad. Y en efecto, cuando volví a mi habitación, justo al cerrar la puerta y tumbarme en la cama, fingiendo dormitar un rato, el sonido de la conversación de mis padres llegó a través de mi teléfono desde la habitación de al lado. Hacía un momento, mientras secaba a mi padre y le masajeaba las piernas, encontré la oportunidad de pegar firmemente un micrófono debajo de la mesa. Ahora bajaba el volumen de la aplicación de escucha de mi teléfono al mínimo, lo apretaba contra mi oído y contenía la respiración, escuchando con atención la conversación de al lado. Esa hija desagradecida tuya, Alba, no sospechará nada, ¿verdad? Siento que hoy se ha vuelto más lista, no tan fácil de engañar. Era la voz resentida de mi madre. El tono de mi padre era pesado mientras lo negaba. Absolutamente imposible. Conozco bien la naturaleza de esa chica. Es una idiota tontamente piadosa. Después de tantos años lavándole el cerebro, ¿crees que no la entiendo? Mi madre se quedó en silencio. Luego, tras un momento, preguntó de nuevo. Por cierto, tienes el boleto de lotería bien guardado, ¿verdad? Mi padre dijo con confianza. Por supuesto, está escondido debajo del altar del dios de la riqueza. Nadie más sabe de ese lugar. Está completamente a salvo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Mi padre acababa de soltar el escondite del boleto de lotería, sin más, ahorrándome la molestia de buscar por todas partes. Capítulo 7. En mi vida anterior, en cuanto supe que había ganado la lotería, llamé enseguida a mi padre para contárselo. Pensé que con ese dinero toda la familia podría mudarse a la ciudad y yo no tendría que trabajar tan duro nunca más. Pero después de oír lo que le dije, mi padre me convenció de enviar el boleto de vuelta a casa primero, diciendo que él lo guardaría a salvo. Y me dijo que no dejara el trabajo de inmediato, para que nadie ajeno se enterara de que había tenido esa fortuna. Entonces pensé que mi padre miraba por mí, preocupado de que tanto dinero de golpe me trajera problemas. No fue hasta el día en que morí cuando supe que, desde el principio, jamás pensaron dejarme ni un céntimo. Al contrario, veían justo exprimirme hasta la última gota de valor. La voz de mi madre continuaba. El lío de hoy fue tan grande. Seguro que medio pueblo sospecha que lo hicimos a propósito. Si lo intentamos otra vez, será bastante arriesgado. Entonces, ¿qué hacemos? Si de verdad cobramos ese boleto mañana, ¿tenemos que dejar que esa hija inútil también disfrute de la buena vida? Mi hermano refunfuñó, gritando. Ese dinero es de la familia. ¿Por qué tiene que gastarlo Alba? De ninguna manera. No lo voy a permitir. Mi padre suspiró. Si no hay otra forma, tendremos que jugar sucio. Ese solterón del pueblo vecino lleva tiempo buscando esposa, ¿no? Si arruinamos la reputación de Alba, nadie se atreverá a casarse con ella, y tendrá que conformarse con quien pueda conseguir. Mi hermano seguía preocupado. Buena idea. Pero, ¿y si se escapa? El tono de mi padre era frío, como si no estuviera tramando algo contra su propia hija, sino contra el peor de los enemigos. Conozco a gente en la obra. No sería muy difícil hacer que pierda un brazo o una pierna. Si queda discapacitada, ¿cómo va a poder huir? Mi madre rió y se sumó. Suena bien, hagámoslo. ¿Quién le mandó meterse en medio? Si no, ya nos habríamos ido hace tiempo. Escuchando a mi familia discutir con frialdad cómo acorralarme, el último rastro de cariño que sentía por ellos se desvaneció. Así que resultaba que la paliza que me dejó discapacitada en la obra no fue casualidad. Querían dejarme sin ninguna esperanza, incapaz de cuidarme sola, atrapada para siempre en aquel pueblo pobre de montaña, sin salida. La familia en la que había puesto todo mi corazón y mi alma tramaba en secreto contra mí, de las formas más viles. Todo el sufrimiento que soporté en mi vida anterior fue obra suya. Y ahora no dejaré que lo consigan. Al día siguiente, me desperté con el ruido de un alboroto. Abrí la puerta,
frotándome los ojos somnolientos, y vi a mis padres gritando en el comedor. El incensario colocado junto a la pared, para el dios de la riqueza, había sido tirado por alguien, esparciendo cenizas de incienso por todo el suelo. Mi madre le gritaba a mi padre con urgencia: «¿Dónde está el boleto de lotería? ¿No dijiste que estaba aquí?». Mi hermano pequeño también se despertó, y al enterarse de que el boleto había desaparecido, empezó a romper cosas de rabia. Después de buscar un buen rato sin resultado, mi madre me lanzó una mirada sospechosa. «Alba, tú no lo cogiste a escondidas, ¿verdad? No has traído más que problemas a la familia desde ayer». Mi padre me observó, pensativo. Puse cara de dolida y me defendí. «Papá, mamá, ni siquiera sé dónde guarda la familia el boleto. ¿Cómo iba a haberlo cogido yo? Además, en cuanto gané la lotería, lo envié a casa. Lo único en lo que he pensado es en que toda la familia viva bien junta. ¿Por qué iba a hacer algo así?». Lo que dije tenía sentido a ojos de mis padres. Si desde el principio hubiera querido quedarme con el dinero, ¿por qué me habría molestado en contarles que había ganado? Pero solo ellos tres sabían dónde se guardaba el boleto. ¿Podría haber de verdad un traidor entre ellos? Capítulo 8. Podía notar que mis padres empezaban a sospechar el uno del otro, y sonreí por dentro. Parecía que aquella semilla de discordia ya estaba echando raíces. 5 millones no era poca cosa. Cuando no había desaparecido, estaban naturalmente unidos. Pero si desaparecía como por arte de magia, y la única persona que lo sabía era su propio compañero de cama, ambos plenamente conscientes de la codicia del otro, era difícil no sospechar. Yo, en cambio, parecía la más inocente de la familia. Al fin y al cabo, todavía creían que era la misma sanguijuela tímida y sin espina que fui en mi vida anterior. Sonreí para mis adentros, metiendo la mano en el bolsillo para sentir el boleto guardado a salvo. En cuanto a por qué había desaparecido, claro, me levanté a medianoche y lo cogí. Como el boleto llevaba desaparecido desde la mañana hasta el mediodía, mis padres ya habían discutido 3 veces. Empezó culpándose el uno al otro por no cuidar bien sus pertenencias, y luego escaló a criticar cada aspecto de sus vidas. Mi padre, frustrado por las peleas, dio un golpe en la mesa y salió de la casa, soltando de paso que iba a la obra, dejando a mi madre despotricando sola. Justo antes de irse, noté que mi padre le echó un vistazo a su teléfono, y su expresión se llenó de inquietud por un instante. De repente, una idea me golpeó. Inventé una excusa para salir. Cogí un aventón en el camión de un vecino que llevaba sandías a la ciudad, y le pedí que me dejara cerca de la obra de mi padre. Solo entonces me di cuenta de que todos en el lugar sabían que él me había estado tratando como una bolsa de sangre, engañando también a mi madre y a mi hermano, mientras seguía con su amante. De repente sentí que mi madre y mi hermano también daban pena. Creían que habían conseguido el mejor trato del mundo, sin saber que el hombre de la casa se había quedado con la mitad del dinero de la familia y lo había gastado todo en su amante, mientras fingía estar arruinado y luchando delante de ellos. Tomé el autobús de vuelta al pueblo. En cuanto entré en el patio, mi madre puso una cara larga y me preguntó: «Después de todo este follón, ¿qué demonios has estado haciendo?». Dudé y me negué a hablar, lo que solo puso más nerviosa a mi madre. «Aclaraste las cosas con ese padre tuyo. ¿Inútil? Entonces, ¿por qué no volvió contigo?». Empezó a llamar a mi padre, quejándose en voz alta. «No responde al teléfono en toda la tarde. ¿Qué tiene tanto trabajo en la obra que ni siquiera puede mirar el móvil?». En ese momento, después de armarme de valor un rato, de repente me arrodillé y rompí a llorar delante de mi madre. «Mamá, soy una hija terrible. No pude detener a papá». Mi madre frunció el ceño, completamente desconcertada. «¿No lloraste bastante ya en el funeral de ayer? Si tienes algo que decir, dilo. ¿Qué le pasa a tu padre?». Solo entonces tartamudeé, contándole cómo esa tarde había ido a la ciudad, a la obra, y había visto con mis propios ojos a papá abrazando a una mujer joven, los dos entrando juntos al dormitorio de los obreros. Ese dormitorio era una zona de descanso temporal para los trabajadores.
Cualquier mujer que entrara ahí era familiar de algún obrero. O si no, me quedé callada, y para entonces mi madre ya había captado el sentido completo. Seguí echando leña al fuego, añadiendo detalles. Los obreros dijeron que a muchos les gusta buscarse segundas esposas en la obra. Al principio no lo creí, pero nunca pensé que papá, aquí en el pueblo. Lo que más orgullo le daba a mi madre era que, aunque mi padre no era especialmente exitoso, la trataba bien. Nunca le puso una mano encima como otros hombres hacían con sus esposas. Se sentía orgullosa de haberse casado con un buen hombre, y estaba profundamente convencida de que podía tenerlo bajo su control toda la vida. Ahora la realidad la había golpeado con fuerza. Mi padre, que se suponía trabajaba honestamente en la obra y traía su sueldo a casa, tenía descaradamente una amante. Mi madre se puso furiosa y llamó de inmediato a mi hermano pequeño, que seguía dentro jugando con el móvil. «Diego, deja de mirar ese trasto y ven conmigo a la ciudad a buscar a tu padre». Mi hermano asomó la cabeza, con cara de fastidio. «¿Eh? Acabo de empezar una partida. ¿Qué le pasa a papá?» Mi madre lo agarró y lo arrastró fuera. «Ese hombre sinvergüenza tuyo está engañándome con otra mujer a mis espaldas». Capítulo 9. Para cuando mi madre y mi hermano llegaron furiosos a la obra, mi padre ya salía del dormitorio abrazado a su amante. Mi padre ni siquiera se había abrochado bien el cinturón cuando mi madre lo pilló con las manos en la masa. Corrió y le dio una bofetada a la amante. «¿Cómo te atreves a seducir al marido de otra? Te mato hoy mismo, mujer despreciable. Primero desaparece el boleto de 5 millones de casa, y luego vienes corriendo aquí. Así que fuiste tú quien lo cogió, planeando repartirlo con ella». La amante, que llevaba un rato cubriéndose la cara y sollozando, dejó de llorar en cuanto captó la palabra clave en la explosión de mi madre. Se giró bruscamente y le chilló a mi padre. «¿Qué? ¿Tienes 5 millones? ¿Y eres así de tacaño conmigo? Ni siquiera me compras un condón decente». Mi padre, al límite de su paciencia, se defendió haciendo muecas. «De verdad que ahora mismo no tengo dinero». Luego le explicó a mi madre: «Te juro que no cogí el boleto». Pero mi madre no escuchaba explicaciones. Solo los señaló a los dos, a él y a la amante, llamándolos adúlteros. Así que mi madre persiguió a la amante, y la amante persiguió a mi padre. En un momento estalló el caos, y mi hermano se quedó ahí parado, sin saber a quién ayudar. Yo contenía las ganas de reír a carcajadas, apenas capaz de mantener la cara seria. Esta familia no me necesitaba a mí para sembrar problemas. Podían destrozarse entre ellos solos. Mi padre quedó completamente arruinado, socialmente, perdiendo la reputación en el pueblo y convirtiéndose también en el hazmerreír de la obra. El boleto de 5 millones no aparecía por ningún lado. Mi madre se enfadó tanto que se divorció de mi padre y decidió llevarse a mi hermano pequeño con ella. Antes de irse, le soltó la verdad con rabia. «Young, ¿quién no ha tenido un primer amore? Yo era bastante atractiva de joven, y un gran empresario se fijó en mí una vez. ¿De verdad crees que Diego es hijo tuyo? Es el resultado de una aventura de una noche que tuve con ese hombre. Estás destinado a nunca tener un hijo propio». No pudo aceptarlo. Entró en la casa, cogió un cuchillo de cocina y salió corriendo. Pero claro, mi madre y mi hermano ya habían huido. Mi padre me miró fijamente, quieto, con los ojos de repente enrojecidos, mientras el cuchillo caía de su mano con estrépito. «Alba, solo me quedas tú». Con lágrimas cayendo por mi cara, lo abracé, pero por dentro no sentía nada. Esa noche, la casa de 3 pisos de mi padre se incendió. Las llamas se extendieron y quemaron la mayor parte del huerto detrás del patio. Alguien había vertido un gran número de baterías en el estanque de peces, arruinando el agua. Restaurarlo costaría más de lo que mi padre podía pagar. Yo provoqué el incendio, cortando la última vía de escape de mi padre, pero le perdoné la vida e incluso lo rescaté. Quiero que viva, igual que viví yo en mi vida anterior, luchando en la desesperación, la impotencia y la angustia, apenas aferrado a la existencia en este mundo. Morí en el incendio, justo delante de mi padre. Capítulo 10. Las llamas feroces consumieron la casa mientras se derrumbaba,
dejando atrás un gran montón de cenizas que yo había preparado y colocado en la escena. Escapé por un túnel que había excavado de antemano, hasta el huerto del patio trasero. Mi padre una vez fingió la muerte de toda la familia delante de mí. Pero, ¿cómo iba a imaginar que ese mismo truco de escapar mudando de piel lo usaría yo después para engañarlo a él? Su esposa se fue, su amante lo dejó, su hijo lo criaron otros, y ya no podía aprovecharse más de su hija. Más tarde, mi padre se fue en silencio a la ciudad a trabajar honestamente. Para ganarse la vida, estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo, por agotador que fuera. De día trabajaba en la obra, de noche repartía comida. En cuanto a mí, tomé el boleto de 5 millones que mi padre y mi madre tanto habían anhelado y lo cobré al instante en el centro provincial de lotería. Al día siguiente, esa enorme suma se depositó en mi cuenta, suficiente para asegurarme una vida próspera el resto de mis días. La siguiente vez que supe algo de mi padre fue por una llamada de urgencia desde el hospital. ¿Es usted familiar de Ricardo Young? Tuvo un accidente de coche y necesita atención urgente. Intentamos llamar a su esposa y a su hijo, pero nadie contesta. Comprobamos que este número es el que más ha llamado. ¿Puedo preguntar qué relación tiene con él? Sonreí levemente y respondí con calma. Este número pertenecía a su hija, Alba, pero ella me lo vendió. Entonces, ¿podemos contactar con su hija? Expliqué con paciencia. Me temo que no. Al fin y al cabo, su hija murió en un incendio hace un año. La línea se cortó con una serie de pitidos. Levanté la vista. Desde el lujoso apartamento en el que estaba, mirando por los ventanales del suelo al techo, el tráfico bullicioso a lo lejos. Sí, Alba ya está muerta. Murió en aquel incendio. Desde ese día, cada día que vivo no es por nadie más, es por mí misma. Mi padre finalmente murió en una habitación de hospital, sin que nadie lo llorara. En cuanto a mi madre y mi hermano pequeño, nunca encontraron al supuesto gran empresario que tanto esperaban. En cambio, poco después de llegar a la ciudad, mi hermano fue engañado en un cibercafé, se enganchó al juego y acumuló una deuda enorme. El día en que los matones del casino vinieron a por él, mi madre y mi hermano lloraban y gritaban mientras los metían a la fuerza en una furgoneta. A la gente que no puede pagar préstamos con intereses altísimos, suelen mandarla a saldar sus deudas muy lejos, a un lugar sin retorno. En el momento en que se cerró la puerta del coche, mi madre me vio por la rendija, de pie a lo lejos, observándola en silencio. Abrió los ojos como platos. De repente lo entendió todo. No estás muerta, Alba. No estás muerta. Fuiste tú. Tú hiciste que Diego se enganchara al juego a propósito. Sonreí con calma y moví los labios para decirle: fingir la muerte para escapar. ¿No es ese tu truco más practicado? La puerta del coche se cerró y la furgoneta se alejó a toda velocidad, llevándose con ella todo su resentimiento y su griterío. Mi madre y mi hermano fueron muy buenos conmigo en mi vida anterior, así que, naturalmente, tengo que devolverles un futuro maravilloso. Así que disfrutad de vuestros días por delante, al máximo.